torres que parecen sacadas de un cuento de hadas, un hermoso y gran lago con espectaculares paisajes, fuentes inmensas con un gran significado y hasta un homenaje a enormes compositores, es solo parte de lo que podemos apreciar en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Hoy recorreremos gran parte de este lugar que es un verdadero oasis dentro de mi querida y amada Ciudad de México. Así es que no te despegues de este video porque al final veremos a una deidad de dos cabezas, entre otras muchas cosas interesantes que descubriremos juntos. Y aunque ya he recorrido algunas veces esta sección y desde luego la primera y les he presentado muchísimos capítulos, al final les comparto algunos de ellos. Bueno, pues el día de hoy me quiero centrar en algunos de los puntos que para mi gusto pues son importantes, son relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Paseo de los Compositores, que es uno de los ejes principales de este bosque de Chapultepec, de esta segunda sección del bosque de Chapultepec. Vamos a ir también hacia la zona del lago, hacia el Cárcamo, en fin, vamos a explorar algunas cosas bien interesantes de esta segunda sección del bosque de Chapultepec. Oye, pero antes que nada y para que no digas que soy un grosero, permítame presentarme. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista especializado en viajes y bueno, pues mira, vamos a abrir aquí con estas bonitas letras de la CDMX, de la Ciudad de México. Estas letras que pues ya son un poco viejitas por los colores, ya son como de hace algún tipo de administraciones pasadas. Y bueno, miren, para llegar a este punto donde me encuentro ahorita, que es donde inicié este Paseo de los Compositores, pues hay varias formas de llegar porque estamos muy cerca, como pueden observar, del Parque Aztlán. Ahí está la gran rueda del Parque Aztlán. El Parque Aztlán, lo que en algún momento fuera la Feria de Chapultepec, y puedes llegar por esta que es la calzada flotante, la que viene de la zona del Complejo Cultural Los Pinos. Entonces tú atraviesas de la primera sección a la segunda por esta calzada flotante, que también pues ya hice por ahí algún video que te voy a compartir desde luego. Y aquí pues es donde inicia este Paseo de los Compositores. Un paseo muy bonito realmente, que te quiero comentar que pues fue rehabilitado realmente hace no mucho tiempo. Incluso pues, sí se nota, ¿no? Así como que el piso se nota que es un área rehabilitada. Cuenta con 650 metros de longitud y el proyecto, imagínate, tuvo una inversión para su rehabilitación de 100 millones de pesos. Ahora bien, esta cantidad fue proveniente de donativos recaudados por el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. O sea, esta lana fue así como que sacada de precisamente este tipo de donativos. No es así como que del erario público, sino realmente eso es lo bonito, que muchas personas participaron en esta rehabilitación. Y mira, lo bonito, y por eso se llama el Paseo de los Compositores, es porque observamos a una serie de personalidades de la música que se encuentran homenajeados con estos bustos a lo largo de todo este paseo. Mira, vamos a empezar a recorrer y aquí te voy a pedir, por ejemplo, que si tú conoces a algunos de ellos, porque algunos seguramente pues yo los desconozco, pero si tú sabes cuál era como que su canción favorita, pues ya lo sabes. Para eso estamos aquí, para hacer comunidad, y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Mira, vamos a empezar aquí con este busto del señor Juventino Rosas, que vivió de 1868 a 1894. Y ahí está el busto de Juventino Rosas. A lo mejor tú lo ubicas porque compuso uno de los valses más famosos de México, que si no mal recuerdo es Sobre las Olas. Pero incluso fíjate qué triste, él la compuso, pero mucha gente decía que no era de él. Y al final de cuentas él murió un poco en el anonimato, y al final, ya muerto, se reconoció que efectivamente este señor, don Juventino Rosas, pues fue el autor de ese vals que todavía se sigue tocando en muchos eventos en México, sobre todo 15 años, ¿no? María de la Joaquina Portilla de Griver, mejor conocida como María Griver. Miren, tengo una suerte para que siempre que estoy grabando en Chapultepec pasen helicópteros encima de mí, pero bueno, miren, ahí está también una mujer compositora famosísima, que es la señora María Griver, y ella vivió de 1884 a 1951. Vamos a ver, por aquí tenemos a Ignacio Fernández Esperón, el Tata Nacho, así se le conocía, y él vivió de 1894 a 1968. Mis queridos amigos, aquí sí les soy bien honesto, y por eso te pedía que si tú sabes cuál es así como que la música, la canción más famosa de este autor de Tata Nacho, pues déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, pues este es un personajazo de la música mexicana, el maestro, el Flaco de Oro, don Agustín Lara, autor de muchas canciones bellísimas realmente. Miren, él vivió de 1897 a 1970, pues muchas canciones bien famosas, exitosas, ¿no?
Farolito, ¿tú te acuerdas de Farolito? Que alumbras apenas mi calle desierta. Híjole, qué bonitas canciones realmente de aquellos entonces. Silvestre Revueltas Sánchez, él nació en 1899 y murió en 1940. De Silvestre Revueltas Sánchez, perdónenme, realmente tampoco tengo mucho conocimiento cuál sea alguna de sus canciones famosas. Gonzalo Curiel, miren, ahí está el busto de don Gonzalo Curiel. Él vivió de 1904 a 1958. Él sí se me hace como muy conocido, la verdad creo que le compuso algunas letras a Pedro Infante, no estoy muy seguro. Augusto Cárdenas Pinelo Guti Cárdenas, él vivió de 1905 a 1932. Por aquí tenemos a Alberto Domínguez, que vivió de 1931 a 1975. La verdad, de él tampoco había yo escuchado hablar de este compositor. Y aquí tenemos, híjole, este sí es un idolazo de muchas personas, sobre todo de muchas abuelitas, que es Javier Solís. También de muchas personas jóvenes, ¿por qué no? Javier Solís, que nació de 1931 a 1966. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Qué letras tan bonitas, ¿a poco no? Que realmente eran unos verdaderos poetas, compositores y poetas. Este señorón, guanajuatense, don José Alfredo Jiménez, toda una institución en la música mexicana. Él vivió de 1933 a 1973. Composiciones, híjole, realmente de esas que llegaban al alma. ¿Quién no ha escuchado? Bueno, si tú eres extranjero, seguramente si lo googleas vas a escuchar una canción famosísima que es Caminos de Guanajuato. La vida no vale nada, no vale nada la vida. Fíjate que aquí te voy a contar una anécdota. Esa letra de la canción había una parte que decía: aquí se apuesta a la vida y se respeta al que gana. Por eso en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Porque te quiero decir que en el casino de Guanajuato, de verdad, si ya no tenías varo para seguir apostando, sí podías apostar la vida. Y si perdías, te la tenías que quitar. Y si no, podían traer a un gendarme, que se les decía en ese entonces un policía, para que el policía dijera: pues maestro, tú perdiste, te tienes que quitar la vida o te la voy a tener que quitar yo. Eso es lo que se dice. Incluso todavía en León, Guanajuato existe la fachada de este casino. Ya no existe el casino, obviamente, y obviamente ya no se apuesta la vida, ¿no? También su tumba es muy hermosa. Tiene un zarape, un sombrero. Es una tumba muy vistosa que espero en algún momento estar visitando. Este es otro de los grandes compositores mexicanos y se trata del maestro Roberto Cantoral. De 1935 al 2010 fue el periodo en el que vivió. Roberto Cantoral, seguramente tú has escuchado una canción famosísima que interpretaba José José y que lo catapultó a la fama, que es El Triste. Bueno, pues Roberto Cantoral fue el autor de esta canción, de la canción El Triste, interpretada magníficamente por el príncipe de la canción, en paz descanse, el señor José José. Y bueno, aquí tenemos también, híjole, maestrazo, mira, a él sí tuve el gran honor de conocerlo, al maestro don Armando Manzanero, yucateco. Y bueno, miren, nació en 1935, veo que aquí no viene la fecha de su deceso porque, bueno, pues no tiene tantos años que murió. Pero también qué bárbaro, don Armando Manzanero, unas letras increíbles, una interpretación. Mira, hay quien dice que no cantaba tan bonito. Yo no sé si a ti te gustaban las canciones de Armando Manzanero, o sea, cómo las interpretaba. A mí la verdad me encantaba y te quiero decir personalmente que sí tuve el gran honor de estrechar su mano, de trabajar un poquitito a su lado, porque bueno, pues era, híjole, un personajazo realmente. Yo lo recuerdo con mucho cariño al querido maestro don Armando Manzanero. Miren, aquí siguen los compositores y este también pues es otro súper personaje de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se trata de Juan Gabriel. Él vivió de 1950 al 2016. ¿Qué te puedo decir de Juan Gabriel? También un autor más que reconocido en muchos lugares del mundo, con canciones también de verdad bellísimas. Sí te quiero confesar, personalmente nunca me gustó mucho su interpretación, pero tengo que reconocer que pues sin duda alguna también fue uno de los grandes compositores de la música mexicana y de esas composiciones que dejaban un sentimiento bien hondo en el pecho. Martín Urieta, mira, si no mal recuerdo, por favor, si estoy mal, déjalo y acláramelo aquí en los comentarios. Si no mal recuerdo, es el autor de Mujeres Divinas. Si no mal recuerdo, hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. No sé, la verdad. Mario Molina Montes, otro gran compositor que vivió de 1921 a 1989.
Él compuso una canción, mis queridos amigos, que interpretaba muy bonito Enrique Guzmán, que se llamaba Con y por Amor. Incluso creo, si no me recuerdo, que Enrique Guzmán ganó un festival de la OTI, que eran unos festivales musicales importantísimos que se hacían aquí en México, que de hecho pues el promotor de todo esto era don Raúl Velasco, y Mario Molina Montes fue el compositor, claro, entre otras canciones de Con y por Amor, que interpretaba el señor Enrique Guzmán. Nuevamente nos volvemos a encontrar, decía esa letra de la canción, tú y yo, ¿no? Con y por amor. Muy bonita la letra de esa canción. Digo, no les puedo poner lástima, no les puedo poner pedacitos de esas canciones, porque ya saben que los derechos de autor, híjole, están medio densos, medio intensos. Luis Arcaraz, también un muy buen compositor. Este compositor más bien era de la música de las grandes bandas, lo que hoy conocemos como las Big Band. Él vivió de 1910 a 1963. Luis Arcaraz y su orquesta, de esas orquestazas compuestas por muchísimas personas y que la verdad es que hacían bailar a miles o a millones de mexicanos, y desde luego también en los conciertos que hacían ellos en los salones de baile, orquestas muy bonitas. Rubén Fuentes, otro también compositor muy importante de la música mexicana. Él nació en 1926, no especifica cuál es la fecha en la que murió. Y mira, aquí tenemos a un súper compositor también, que es Alex Lora, de el famoso grupo El Tri. Híjole, realmente una música muy distinta. Fíjate que me llama eso mucho la atención. Muy distinta a la de todos los compositores que vemos aquí en la parte de atrás. Porque bueno, pues él es como otro tipo de estilo rock mexicano. Pero miren, me gusta mucho el detalle que tiene ahí, porque él usa mucho este tipo de vestuarios con la Virgen de Guadalupe, y ahí el busto de Alex Lora, con quien también he tenido la oportunidad de convivir. Un tipazo Alex Lora, la verdad. Y de esas letras que también, mira, aunque sean rock, aunque sea otro estilo, aunque no sea música ranchera o música pop o música de tríos, realmente es música que, bueno, son letras que también tienen un toque muy especial, ¿no? Las piedras rodando se encuentran, ¿no? Híjole, realmente, mis queridos amigos, qué bonito está este paseo. Sí vale la pena, mira, así como que detenerte, apreciar los bustos de todos estos grandes y enormes compositores de México. Qué bueno, qué padre realmente que se les rinda un homenaje en este lugar, en esta segunda sección del Bosque de Chapultepec. No los conté, a ver, ahorita les digo cuántos fueron. 18 bustos, 18 compositores, 18 personalidades de la música que nos han hecho cantar, que nos han hecho llorar, que nos han hecho estremecernos. Hay canciones de esas que, como dicen, se te enchina el cuero, se te eriza la piel, de la pluma de todos estos grandes y enormes compositores. Y además aquí estamos rodeando lo que es el lago de Chapultepec, el lago Mayor, que ahorita te voy a llevar para allá, pero primero quiero ir tantito hacia esa zona, porque te quiero mostrar una fuente muy bonita que también tiene historia. Y es que mira, realmente el paseo es súper amplio, es un paseo muy bonito. Digo, ahorita pues a esta hora de la mañana, son por ahí de las 10 de la mañana, pues sí te pega medio duro el solecito. Pero lo bonito del Bosque de Chapultepec es que obviamente hay muchos árboles que pues te cobijan. Y mira, por ejemplo, ya en muchos parques públicos vemos este tipo de banquitas así como que son muy ergonómicas, como para que te puedas sentar. Mira, me voy a acercar tantito a esta banca para que la aprecies un poquito, la puedas ver, que es una banca así como ergonómica. Y fíjate que está bien bonito porque, mira nada más, qué chulada, el cielo azul que está muy despejado ahorita en la Ciudad de México. Y aquí estás cobijado por los árboles. Me voy a sentar un ratito para hacer una pequeña pausita, y aquí es donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, solamente mira, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, mira, este mismo paseo de los compositores te lleva a esta preciosa fuente, una fuente muy grande, que es la famosa fuente de Xochipilli. Esta te quiero platicar que es una obra construida por el arquitecto Leónides Guadarrama en 1964. Y bueno, mis queridos amigos, pues hace referencia a la arquitectura mexicana nacionalista de la primera mitad del siglo XX. Rescata, como vemos, rasgos inspirados en la arquitectura tenochca, además de otros elementos esenciales de su cosmovisión, como
pues vemos ahí, por ejemplo, las cabezas de caballeros águilas. Y este espacio, mis queridos amigos, también fue rehabilitado por el Fideicomiso Probosque de Chapultepec en el año 2015. Vean realmente qué belleza de fuente, o sea, la dimensión que tiene esta fuente, que bueno, en ocasiones como ahorita pues sí permanece apagada, pero miren, vemos ahí agua, lo cual me indica que pues es una fuente que sí comúnmente suelen prender. Vean la belleza realmente de la fuente, o sea, sí asemeja mucho cuestiones prehispánicas bien interesantes. Me gustan muchísimo, no sé a ti, los detalles de estos caballeros ahí saliendo, emergiendo de ahí, de esa parte y asomándose como para ver y apreciar hacia allá el paseo de los compositores. Una fuente realmente muy bonita. Es grandísima, mis queridos amigos, realmente es una fuente, digo, para que lo dimensiones, o sea, me voy a parar aquí para que veas lo extensa que es la fuente. Realmente es de un tamaño impresionante y es una fuente sin duda alguna hermosa. Vamos a darle así como que la vueltecita para que la aprecies así como por distintos lugares. Fíjate que aquí aprovecho para decirte que Chapultepec es un lugar muy seguro. Mira, todas estas cámaras son cámaras de vigilancia que están conectadas a lo que sería el C5 del gobierno de la Ciudad de México, para que pues estén ahí al pendiente de qué es lo que pasa aquí en Chapultepec. Mira, qué belleza de veras de fuente, qué chulada, ¿no? O sea, no sé a ti qué te parezca, o sea, a veces, ¿sabes qué? A veces me parece que exagero un poco las cosas, pero de verdad, que a mí me emociona mucho caminar por estos lugares, por estos rinconcitos de mi México mágico, ya sea aquí en mi querida Ciudad de México o en algún pueblo mágico, disfrutar de algunos otros lugares. Y aprovecho para contarte algo, realmente a mí me encanta viajar, descubrir muchos rincones de mi México mágico. A veces cuando no tienes coche suele ser un poco complejo, o aunque tengas coche, ¿a poco no hay veces que dices, sabes qué, como que yo no quiero ir manejando acá con la atención del volante, buscando gasolinerías, estacionamientos y demás? Y yo he encontrado una muy buena alternativa para viajar a muchos destinos de mi país, y es hacerlo con mis buenos amigos de Espíritu Aventurero. Me encanta realmente viajar con ellos porque además de que tienen muchos destinos a muy buenos precios, es una atención muy bonita la que te dan. Te recogen en algún punto de la Ciudad de México, te regresan al mismo punto. A bordo del transporte te van explicando muchísimas cosas. Ya llegando a los destinos te dan como muchas alternativas, muchos tips de qué hacer, a dónde ir, toda la libertad para que tú explores estos lugares a tu entero antojo. Híjole, realmente me la he pasado increíble con ellos y por eso lo quiero compartir contigo, y te estoy dejando varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú adquieres alguno de estos viajes con los enlaces que te estoy dejando aquí abajo, además de que te la vas a pasar increíble, pues a mí me ayudas muchísimo para seguir recorriendo mi México mágico y mostrarte muchísimos lugares de este maravilloso país. Bueno, pues vamos a seguir aquí recorriendo la segunda sección del bosque de Chapultepec. Yo creo que ahorita me voy a ir, no sé si hacia el lago, bueno, ahorita veo. Pero mira, aquí mientras me echo mi cafecito y lo voy pensando. Vámonos pues. Bueno, y aquí saliendo de la fuente, mis muy queridos amigos, pues vamos a llegar también a otro lugar que es importantísimo, súper icónico y además hermoso, que es el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec. Hace muchos años a mí me gustaba venir así en el coche, me metía yo en este estacionamiento y estos puestecitos que pues hoy son metálicos. Antes había aquí un carrito de hamburguesas que se ponía con un señor, y la verdad, mis queridos amigos, es que eran de esas hamburguesas de carrito deliciosas, como que eran preparadas así como con mucho amor. Digo, pues obviamente veo que ya no está, te estoy hablando de la prehistoria de hace, híjole, por lo menos unos 20 años hará, pero bueno, pues veo que ahora existen estos puestos así como que de lámina. Me imagino que pues estarán abiertos en fin de semana. Y fíjate, ahí está la preciosa vista del lago de Chapultepec, que pues realmente es un paisaje bonito. Mira, toda la que es la parte de allá atrás, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero ya se ve chiquitita lo que es la bandera monumental del Campo Marte. Toda esa es la zona del Metro Auditorio, la zona de los hoteles de Polanco, por ahí está el edificio Mega. Esto que vemos aquí abajo pues es del restaurante Lago Algo, se llama, si no mal recuerdo. Antes era el restaurante del Lago, un restaurante ahí medio fancy, como le dicen hoy, ¿no? Pues digo, la vista a lo mejor valía cada peso de los platillos que tú te aventabas ahí en ese restaurante, que incluso también hoy pues hay algunas exposiciones. Y de hecho hace poco estuve también aquí para visitar una cafetería que es relativamente nueva. Este circuito por el que estamos caminando tiene
pues mira, me voy a acercar tantito, es de 1.4 kilómetros, es lo que rodea aquí al lago de Chapultepec. Y según la guía oficial de turismo de la Ciudad de México, este lago tiene una extensión de casi 53,000 metros cuadrados. Con esa pequeña isla que vemos ahí en medio, miren, me voy aquí, muchos mosquitos, híjole, qué bárbaro. Aquí sí hay que traer un buen repelente porque no se alcanza a apreciar, pero miren, si abro la boca me trago todos esos mosquitos. Me encanta escuchar así como que los pajaritos indicándote que estás en un lugar donde la naturaleza impera. Y pues ahí está también lo que es el embarcadero. Pero miren qué vista tan hermosa realmente aquí del lago de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Es muy bonito, realmente yo creo que, o sea, no sé si donde tú vivas tengas a lo mejor una belleza natural, pues evidentemente este lago no es natural, este lago es artificial. Pero no por eso deja de ser un lago bello, no por eso deja de ser algo que disfrutamos tanto las personas que vivimos aquí como los visitantes. Eso es lo que me gusta de este tipo de paisajes, el contraste del lago, de la naturaleza, del bosque, de las jacarandas por allá atrás que vemos y detrás la infraestructura de la gran Ciudad de México. Ahorita obviamente esto lo estoy grabando entre semana. El bullicio es menos, encontramos más bien a personas que vienen a hacer ejercicio. Esta zona del bosque de Chapultepec, esta sección, sí es pet friendly, porque lo que es la primera sección, si no puedes como que llevar a tus animales, a tu perrito, incluso hay letreros que dice que está prohibido que metas mascotas en la primera sección. Esta segunda sección sí es pet friendly, entonces aquí sí puedes, así como que traer a tu perrito, mucha gente lo hace desde luego, pero pues te digo, o sea, esto obviamente tiene muchísima más vida y el panorama cambia muchísimo en fin de semana cuando vemos a muchísimas familias. Para que te des una idea de cómo venimos, o sea, este es el paseo de los compositores. Entonces ahí está, por ejemplo, algunos de los bustos y tú puedes entrar así y llegas aquí directo a lo que sería la zona del embarcadero, que por lo que veo ahorita pues va a estar cerrado. Miren, esta es la salida, se llama Puerto Alegre. Y los precios, las tarifas para que lo tomes en cuenta: una lancha de remos para 4 personas te cuesta 140 pesos por hora. De remos para 5 personas, 175. De pedales para 2 personas, 85 pesos. De pedales para 4 personas, 140 pesos. Un cisne para 2 personas, 130 pesos. Y mira, remo con techito para que no te achicharres el coco, para 5 personas te cuesta 210 pesos. O sea, realmente hay muchas opciones. Y aquí te dicen que necesitas una identificación vigente o un depósito en efectivo por equipo. El pago mínimo es de 1 hora. Estos son los requisitos: niños menores de 1 año no podrán abordar las lanchas por su seguridad. Solo podrán embarcar el número de personas autorizadas para cada equipo. Niños mayores de 1 año son considerados como pasajero dentro de su lancha. Así es que miren, pues son las tarifas. Y tú entras aquí por esta zona a este embarcadero, donde te dicen, pues obviamente no puedes nadar, no puedes pescar, no puedes fumar. Y pues te piden que no arrojes así como que botellas al agua, ¿no? Entonces mira, aquí están las diferentes opciones para que tú puedas rentar tu lanchita. Te dan obviamente tu chaleco. En dado caso de que se te moje el chaleco, pues aguas, porque tienes que pagar una lana. Y mira, veo que incluso si aceptan tarjeta de crédito. Mira, hay una sanción de 50 pesos por chaleco mojado. Hola, ¿sí hay servicio ahorita? A la 1 empieza. Ok, de 1 a 4:30. Muchas gracias. Miren, el servicio es de 1 a 4:30 de la tarde. Y pues este es el puerto, el muelle. Otra vista del restaurante que te decía que antes era el restaurante del lago, ahora se llama el Lago Algo. Incluso en el otro capítulo que te grabé me metí un poquito, ya te lo estaré compartiendo al final de este. Es más, te voy a dejar una lista de reproducción con distintos capítulos que he hecho aquí en el bosque de Chapultepec, porque la verdad han sido muchos, tanto en la primera como en la segunda sección. Miren, me gusta mucho que en esta época del año ya empiezan a verse y a florecer las jacarandas, que es algo muy característico de la Ciudad de México, que se viste de jacarandas. Mira, y aquí tienes dos opciones, como que irte por esta vía o por esta vía. Desde luego nosotros vamos a agarrar esta vía para seguir apreciando y seguir rodeando el lago. Fíjate que hace muchos años también otra cosa que se hacía mucho por aquí, no sé si a ti te tocó, tú que me estás viendo, como qué edad tendrás, de qué año serás, pero también había
personas que se ponían así a navegar botes a control remoto. Eran muchos como barcos, lanchas incluso a control remoto que se ponían por ahí, por esa zona, y había como una especie de, así como era como un club de barquitos de control remoto, y se ponían a navegar así por toda esta zona del bosque de Chapultepec. Se los permitían, no sé si ahora esté permitido no hacerlo. Y miren, lo que te vas encontrando, voy a callar tantito para que, a ver si no se va, pero miren, ahí estamos viendo una garza, y aquí se está estacionando, está aterrizando otra garza, pero miren qué chulada de animalitos, Ahí me agallé tantito para que no se vaya a espantar. Bueno, ya se fue. Di un pasito para adelante, ¿no? Como que dijo, ahí viene un cuate a molestar. Yo que estaba tan tranquilita aquí. Ahí están así dos compadritos. Y mira, aquí te dice que también vemos muchas tilapia del Nilo. Dice aquí que es un pez de agua dulce que habita en arroyos poco profundos en la región del continente africano y relacionado con el río Nilo, estanques, ríos y lagos, y es menos común que viva en aguas saladas. Es una especie que tiene crecimiento acelerado ocasionando así altas densidades poblacionales, o sea que hay muchísimos de estos compadritos. Y aquí mismo en el lago de Chapultepec, según ese letrero, encontramos la tilapia del Nilo, también conocida como tilapia plateada. Te vienen así como las características, cuánto mide y demás, porque si realmente tú te asomas de pronto, por ahí ves así como varios, como que hay zonas donde de pronto empiezan así a brotar muchos de estos pececitos. Yo recuerdo cuando era niño, que también digo, pues obviamente mira, como chilango realmente estos son tus paseos familiares. Digo yo, perdónenme aquí por la contraluz, yo sé que viene el sol detrás mío, pero bueno, pues no puedo cambiar estas condiciones de luz. Pero fíjate que estos eran paseos imperdibles de cuando eras niño. Yo sí recuerdo mucho cuando venía con mis papás y con mi hermana, y por ahí todavía se decía película, porque pues obviamente no eran cámaras de video, evidentemente no existían los celulares. Estoy hablando de la década de los 70s, entre finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces, bueno, lo que hacían tus papás es que sacaban la cámara de cine, literalmente filmaban, porque se filmaba en rollos de 8 milímetros, y luego esos rollos los tenías que mandar a revelar para posteriormente verlos en un proyector. Bueno, pues tanto preámbulo es para decirte que yo tenía una película, no sé si la puedo encontrar, pero yo tengo aquí como que recuerdos y esa película de niño, que estaba yo aquí, y con vasitos tú podías así meter el vasito y sacabas los pececitos. Nada más eran para observarlos, porque pues obviamente, precisamente como que te inculcaban mucho tus papás ese respeto hacia la naturaleza. Entonces, o sea, metíamos aquí los vasitos de plástico, los sumergíamos y sacábamos a los pececitos, los observábamos. Era como lo emocionante, ¿no? Al fin ratas de ciudad. Y después pues los regresábamos desde luego al agua. Pues hoy todos esos pececitos, al igual que un servidor, miren, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero ahí vemos como un cardumen de todos ellos. Hay muchísimos. Y pues todos esos pececitos ya no son pececitos chiquitos, ahora son enormes peces. Y miren, el nivel del lago me sorprende, o sea, está aquí como que muy al ras, a pesar de que vemos así como que estos como respiraderos para que el agua salga. Vean nada más el cardumen aquí de peces que hay, a ver si se alcanza a apreciar en la cámara. Y ve qué bonita se ve la imagen aquí. Allá está la rueda de Aztlán, reflejada aquí en el agua. De estos paisajes que nos obsequia, que nos regala la Ciudad de México. Se espantaron ahí los pececitos. Y miren, esta fuente, digo, ya ahorita pues como que no sé si la vuelvan a encender o no, pero esta también era una fuente. Entonces era muy bonito también así ver así la fuente encendida. Y en ese andar por el pasado, mis queridos amigos, yo recuerdo que esta zona, pues había un cafecito por ahí, un restaurancito que incluso pues era hasta cierto punto infantil, que se llamaba El Tortuga. No sé si se llamaba o le decíamos Tortuga, pero es porque tenía así como unos domos que asemejaban que era una tortuga. Hoy pues ya es como un restaurante un poquitito más nice que se llama El Bistro, que entonces bueno pues ya es otro concepto, ya es desde luego algo un poquito más elegante. Pero mira, o sea, realmente lo bonito de aquí es que te sientes aquí a desayunar o a comer y tienes así la vista del lago de Chapultepec. Tiene ahí sus mesitas con sus sombrillas y pues un lugar realmente bonito para venir a echarte tu comida, tu desayuno. Y depende también de tu presupuesto. Porque es lo bonito de Chapultepec, mis queridos amigos. Tienes un buen presupuesto, traes un buen billetito, te metes al bistro, te metes al lago algo. No traes mucho varo, pues mira, te paras aquí en estos puestecitos,
te compras tu agua, tu refresco, tu chaparrita del naranjo. Decía Chabelo, chaparritas del naranjo no tienen comparación. Y mira, pues ahí también hay esta opción de, pues de comprar así como que la botanita para... Hola, buenos días. Para venir así comiéndote tu snack. Y por favor, hay muchos botes de basura alrededor para que si vienes a visitar esta zona y te compras tu botanita, pues no andas por ahí tirándola, ¿no? O sea, no se vale, no se vale como que quitarle lo bello a lo que de por sí ya lo es. Siempre existe esta opción en Chapultepec, ya sea de venir caminando por los corredores, ya sea de este lado o de este lado, o bien como lo estoy haciendo yo así, pues como que viniendo por la parte del bosque. De pronto a mí me gusta caminar. ¿Sabes qué me gusta? No sé a ti, que se escucha así como que tu paso, cómo van pisando las hojas secas y ese ruidito como que te da esa impresión de que estás en un lugar donde la naturaleza abunda, rodeado de vegetación, rodeado de árboles, con los sonidos de los pajaritos y demás. Algo realmente bonito, ¿no? Y aquí estamos llegando a la otra parte, ya lo que sería la entrada del otro restaurante Nice, que se llama Lago Algo. No voy a abundar mucho en este porque este te lo mencioné en otro capítulo, incluso hasta me metí un poquito. Incluso mira, veo que en esta zona, por ejemplo, a un lado del Lago Algo, está el estacionamiento que te mostré hace un rato. De hecho ya le dimos la vuelta así a todo lo que es el lago. Y en esta zona, por ejemplo, pues hay baños públicos. Deben de tener un costo, deben ser así, mira. Baños públicos, 7 pesos por persona. Y aquí tienes que traer tus moneditas, aquí le echas tus moneditas. Mira el estacionamiento, tarifa autos tiempo libre, 60 pesos por día o 18 pesos la hora. Boleto perdido aguas, 200 pesotes, así es que los costos así por si tú quieres venir en tu coche y dejarlo aquí de forma pues muy segura. Vámonos de este lado. Ay, mira qué padre, ahorita que voy hacia otro lado, hacia la avenida de los compositores, veo que de pronto como que ya están prendiendo aquí estas fuentecitas, unos pequeños chorritos aquí, que mira, ahí brotan como que el agua, las fuentecitas estas. Digo, son chorritos pequeños, no son los grandes chorros, pero pues lo hace así como que refrescante, ¿no? El lugar. Y bueno, pues aquí estamos llegando, mis queridos amigos, a la zona conocida como El Cárcamo, que mira, está muy cerca del Parque Aztlán, por ahí se ve la Rueda de la Fortuna. Esta se ve como de muchos lados, ¿no? Y observamos, por ejemplo, esas torres que se ven allá al fondo. Estas torres realmente, pues, se ven bonitas. Mira, me voy a ir de este lado para que las vayamos rodeando este lugar, este Cárcamo. Estas torres, mis queridos amigos, pues mira, aunque parecen sacadas de un castillo, en realidad son torres de ventilación, que pues son llamadas tanques de Dolores, los cuales fueron construidos a inicios del siglo XX. Y su objetivo, el objetivo de estas torres que estamos viendo, mis queridos amigos, pues realmente era almacenar el agua proveniente de la planta de bombeo Condesa, la cual te quiero decir que formaba parte del sistema acueducto de Xochimilco. Cada uno, mis queridos amigos, tiene capacidad para almacenar hasta 50, imagínate, 50 millones de litros. Y en la década de los 60, el arquitecto Leónides Guadarrama se encargó de añadir fuentes en forma de serpiente, que es lo que estamos viendo, estas fuentes en forma de serpiente alrededor de cada uno de los tanques. Se decidió que el diseño de estas fuera similar al que tiene el Cárcamo de Dolores. Y bueno, pues con el paso de los años, mis queridos amigos, vean, ahí están las torres. Con el paso de los años, los tanques y las torres pues se fueron quedando en el abandono. Y pues actualmente estas fuentes de serpiente, pues ¿qué crees? Que ya no tienen agua, obviamente las estamos viendo ya bien sequecitas, sin embargo siguen siendo un atractivo imperdible de esta segunda sección del bosque de Chapultepec. Ahora respecto a los tanques, pues ahora tienen ya muchas plantas encima, incluyendo lo que son las suculentas y los agaves. El lugar es bonito, pues es como interesante, ¿no? O sea, ver estas serpientes y esas torres que vemos allá al fondo, que son 4, y la verdad sí se ven así como este tipo de paisajes, ¿no? Como que sacados de un cuento de hadas. ¿A poco no te da esa impresión? Como que estuviéramos, no sé, inmersos en algún tipo de fábula.
Es la impresión que a mí me da, no sé a ti, ya lo sabes. Todo eso compártelo y déjalo aquí abajo en los comentarios. En este capítulo estoy siendo muy abundante en que todo esto me lo comentes, porque realmente te quiero decir que me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Mira, esta es otra de las torres que estamos ahí viendo. Y fíjate que me gusta mucho, por ejemplo, esta serpiente. Mira, es como una serpiente que le da así la vuelta que rodea todo. Y mira, aquí como que está la cabeza de la serpiente. Y a un lado de las torres, mis queridos amigos, nos encontramos con esta belleza. Pero miren, ¿saben qué? Yo creo que esta la vamos, porque digo, aquí como que no se aprecia bien. Esta la vamos a apreciar más bien si nos subimos por estas escaleras. Así es que pues vamos allá arriba, miren. Obviamente pues esto se apreciaría mejor con un dron. Pero bueno, al no tener dron, pues ahora sí que lo más alto que puedo llegar, mis queridos amigos, es desde aquí. Y ahí podemos observar esta bellísima fuente. La fuente de Tlaloc, una enorme escultura del dios mexica que sobresale de un espejo de agua. Y esto fue plasmado como una deidad de dos cabezas, una mirando hacia el cielo y la otra con la vista fija en la entrada del edificio, que sería esa parte de ahí atrás. Pues vamos para abajo de nueva cuenta, mis queridos amigos. Y la parte de atrás, lo que se encuentra en la parte de atrás, pues es un museo que precisamente es el Museo del Cárcamo de Dolores. Y de hecho lo que te decía hace rato, mira, si vemos esta fuente desde un video aéreo, pues esto es lo que podríamos observar. Ahí está la toma, qué bueno que mira, aquí te la ponen. Y esto es lo que veríamos desde la parte de arriba si eleváramos un dron. De este lado se puede apreciar lo que les decía, la otra cara. Una cara está viendo hacia el cielo y la otra cara está viendo hacia el edificio. La entrada general, mis queridos amigos, es, pues aquí está, miren, la entrada general es de 38 pesos. Menores de 12 años, docentes y estudiantes, 18 pesos. Visitas guiadas a partir de 15 personas de 15 pesos. Y los horarios es de martes a domingo, que es los días que abre el Bosque de Chapultepec, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cerrado los lunes. Y ojo, para tomar fotografías y o video con equipos profesionales se requiere un permiso especial que se tiene que solicitar a un correo electrónico. Así es que pues ahí está la entrada de este Museo del Cárcamo de Dolores, los costos y pues qué es lo que vas a poder ver adentro, entre otras cosas, algunos murales del gran artista Diego Rivera. No es un museo tan grande, pero pues es una opción más que puedes hacer si estás visitando esta zona de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y miren, observamos pues estas, pues evidentemente yo creo que, bueno, no, reliquias no son, porque ¿saben qué? Que escucho por ahí abajo que sigue pasando agua. Y de hecho miren, aquí hay un letrero que dice Sistema Lerma, captación de las aguas de los manantiales de la laguna del Lerma en el Valle de Toluca y su conducción a la Cuenca de México para el abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México. Y se proyectaron y se construyeron estas obras bajo la dirección de los ingenieros Eduardo Molina Arévalo, de 1942 a 1951, y Guillermo Terres Prieto, 1942-1946. Fíjate que algo que me encanta y disfruto muchísimo de cualquiera de las secciones del Bosque de Chapultepec es que para donde voltees y para donde vayas, siempre hay algo que ver, siempre hay algo que hacer, o incluso siempre hay algo que descubrir. Ahorita, por ejemplo, que estábamos allá en la parte del Cárcamo, bueno, pues recordaba que Chapultepec desde la época prehispánica siempre fue como un lugar importantísimo para suministrar el agua al Valle de México. Y de hecho, fíjate que hay dos fuentes bellísimas. Una de ellas es la original, que es la fuente de Belém, que está muy cerca del paradero del metro de Chapultepec. Y otra es la fuente de Salto del Agua, que bueno, ahorita nada más hay una réplica. Y en medio de estas fuentes sobre Avenida Chapultepec, pues hay todavía vestigios de un acueducto. ¿Quieres saber a dónde se fue la fuente original de Salto del Agua? ¿Dónde está la fuente de Belém? ¿Y cuál era todo el recorrido que hacía el agua desde el Cerro del Chapulín hacia la fuente de Salto del Agua? Mira, te estoy compartiendo un video por este lado. Además, como te lo prometí al inicio, una lista de reproducción de muchos capítulos que he grabado aquí en el Bosque de Chapultepec para que vayas, los veas, los disfrutes y sigas conociendo muchísimas cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.